¿Dónde están los vencedores de gigantes? ¿Cómo les ha ido en esta serie? Buena. Hay gente que me ha reportado que es una maravilla los devocionales. Yo mismo también lo puedo saber porque lo estoy leyendo, estoy disfrutando de estos devocionales. Ahora, hay una historia que me gusta mucho, que es la historia de el Quijote de la Mancha. ¿Alguno de ustedes ha leído el Quijote de la Mancha? Si no lo ha leído, yo le voy a hacer una reseña rapidito. El Quijote es un hombre campesino que comenzó a leer muchísimos libros acerca de lo que es los caballeros, las personas que andaban a caballo, iban conquistando ciudades. Y él leyendo muchísimo sobre esto, dice que él se volvió loco con todas esas lecturas. Escuche bien, se vuelve loco con todas esas lecturas. Y el Quijote entonces decide o siente que él es uno de esos caballeros y él encuentra un caballo con quien cabalgar. El caballo se llama Rocinante. No sé si lo recuerdan, ¿no? Rocinante. Y dice que él cuando fue a cabalgar él tenía un amigo y ese amigo pues no lo quiso dejar solo y se fue con él, lo acompañó. Ese amigo se llamaba Sancho. Algunos le dicen Sancho Panza, porque era un tanto gordito, ¿no? Y se fueron cabalgando juntos y el Quijote miraba de lejos los molinos y pensaba que eran dragones, que eran gigantes que de alguna manera él tenía que vencer. Y Sancho lo detenía y le decía, no puedes, ten cuidado. Porque Sancho sí los veía realmente, pero este Quijote no lo veía de esa manera, lo veía como gigantes. Y dice que en uno de ellos se abalanzó contra uno de esos molinos que él creía que era un gigante y el molino lo golpea y lo deja todo herido. Entonces él decía, de alguna forma tengo que vencer estos gigantes. De alguna forma tengo que vencerlo. Y él insistía e insistía, pero todo el tiempo salía herido. ¿Sabe? Cuando uno piensa en el Quijote, uno dice, hay gigantes reales, físicos que tú puedes ver, pero hay gigantes que están directamente ¿dónde? En la mente. Y que muchas veces, sean reales o sean en la mente, ellos pueden terminar golpeándote y deteniéndote en la vida. Esa es la sencilla historia de el Quijote de la Mancha. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos como el Quijote de la Mancha? ¿Vemos gigantes donde no los hay? Vemos gigantes donde no los hay, pero en nuestra mente, como se hacen gigantes, terminan golpeándonos y venciéndonos. Y a los verdaderos gigantes no los atacamos. ¿Saben? La mayoría de nosotros ha tenido gigantes en la mente que te han detenido, te han golpeado y no te han dejado avanzar en la vida. Y eso es importante que tú puedas reflexionar al respecto. Los gigantes que tú estás enfrentando muchas veces son pequeños, pero tú los ves como algo enorme, algo grande que me detiene en la vida. Sin embargo, sean en la mente o sean reales, hay algo que tú y yo tenemos que entender y es que Dios nos ha dotado de una fuerza descomunal. Diga conmigo, de una fuerza descomunal. ¿Cómo es eso, pastor, que tengo una fuerza descomunal? Bueno, porque no es en nuestras fuerzas, dice la Escritura. Nuestras armas no son carnales. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Y sabes dónde están las fortalezas? Las fortalezas están en la mente y tú y yo tenemos que vencerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que en esta serie hemos estado trabajando precisamente eso. Trabajamos acerca de cómo vencer los gigantes de la vida, sean mentales o posiblemente sean externos. Ahora, ¿qué debes hacer para vencer gigantes?
Ya hemos visto varios gigantes en la vida. La semana pasada vimos que las adversidades se pueden convertir en nuestros peores gigantes, pero si tú tienes una actitud de vencedor de gigantes, vas a superar esos gigantes en tu vida. ¿Qué debemos hacer para vencer los gigantes en nuestra vida? Lo primero, tienes que identificarlos. Diga conmigo, identificarlos. Dígalo otra vez, identificarlos. Porque ¿cómo nosotros peleamos contra algo que no hemos identificado? Es lo mismo que a mí me gusta, aunque no es el proceso que nosotros llevamos, pero cuando una persona va a los 12 pasos de recuperación, bien sea para alcohólicos, adictos o comedores anónimos, ¿sabe lo que es glotones anónimos? ¿Sabe lo que es un glotón anónimo? Si yo preguntara cuántos son glotones anónimos aquí, eh, y siempre la gente va a mirar un gordo, el gordo es el... No, no, escuche, los gordos no necesariamente son los glotones anónimos. Los glotones anónimos pueden ser los flacos que comen más y que a uno el gordo le da rabia verlos comer. Sí, sí, no se ha dado cuenta. Claro, hay gordos que comen muchísimo, ¿no? Pero toda persona que tiene problemas de adicción pasa por un proceso que le llaman los 12 pasos a la recuperación. Y el primer paso a la recuperación, ¿cuál es? El reconocer que tengo un problema. Si yo no reconozco que tengo un problema, jamás voy a superar ese problema. Si un matrimonio no reconoce que tiene problemas, jamás se recuperará el matrimonio. Si una persona no reconoce que tiene problemas espirituales, es decir, que está raquítico espiritualmente y que es una presa fácil de cualquier falsa doctrina, si no lo reconoces, no vas a crecer espiritualmente, no te vas a fortalecer. Es decir, que cualquiera sea nuestra situación contraria, adversa, el primer paso que toda persona debe hacer es reconocer que tiene un problema. Ahora, debemos identificar cuáles son nuestros gigantes. ¿A qué tipo de gigante nos estamos enfrentando? Y a mí me gusta mucho porque las personas, cuando uno habla de gigante, de una vez viene el nombre del gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante en la Biblia? Goliat. Identificamos a Goliat, ese gigante, tenemos que vencer ese gigante. Pero ¿y si yo te dijera que no solamente en la Biblia se habla del gigante Goliat? Mínimo se nombra 5 gigantes en la Biblia, mínimo. Y no se nombran más, aunque se dice que había una gran familia de gigantes. Pero la mayoría de nosotros solamente piensa en ¿quién? En Goliat. Mira, te voy a nombrar esos 5 que se identifican abiertamente en la Biblia y el efecto que pueden tener en la vida de nosotros como cristianos. El primero, por supuesto, es Goliat y aparece en Primera de Samuel 17, versículo 4, 8 y 9. Y ese Goliat es el gigante que quiere que acabes sirviéndole. Escucha bien, es un gigante que quiere que acabe tu vida como su esclavo, como su marioneta. Y dice la escritura en Primera de Samuel 17:4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Se dice que en lo que anteriormente se conocía como codo palmo no tiene que ver con el codo de nosotros, no se parece, va mucho más allá, ¿ok? Pero se dice que este hombre medía aproximadamente unos 3 metros de altura. Creo que la persona más alta aquí que existe hoy en día aquí en nuestra iglesia es Manuel. Manuel, párate un momentico. También puede ser Juan. Manuel, párate. Juan, párate. No sé cuál de los dos es más alto. Juan por un codo. Por un pelo. Ah, bueno, sí. Juan, ¿cuánto mide Juan? 1,95. 1,85. ¿Y tú? 1,90 le ganó. 1,90. ¿Habrá alguien más? No, no, tranquilo, no hay nadie más.
A ver, pero fíjense, uno se para al lado de Manuel y al lado de Juan y uno se ve pequeño. Yo mido 1,69 y voy a decir como Juan, la última vez que me pesé era 1,69, puede ser que sea un poquito más, mentira. Uno va para abajo en vez de ir para arriba. Y yo me veo demasiado pequeño. Ahora imagínense 3 metros de altura este paladín. Y dice que se paró, escuche bien, y dio voces a los escuadrones israelitas diciendo, ¿para qué se han puesto en orden de batalla? Los israelitas se pararon en orden de batalla y aquel paladín salió del medio de los filisteos y comienza a burlarse de ellos diciéndole, ¿para qué se pararon en orden de batalla? Es decir, ustedes no saben que yo soy el filisteo y ustedes son los siervos de Saúl. Fíjense que no dijo, y ustedes son los hebreos, ustedes son el pueblo de Dios. No, no, no. Dijo, ustedes son los hijos de Saúl o ustedes son los guerreros de Saúl. Él se estaba metiendo con el rey, minimizando al rey y haciendo que el pueblo se sintiera menos. Y dice que este hombre le dijo, escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos. Y la palabra ahí que se usa es esclavos y nos van a servir por siempre. Serán nuestros esclavos. Fíjate que la intención de este guerrero era hacer que el pueblo, sin que le diera batalla, se convirtieran en sus esclavos. Él sabía que tenía todas las fuerzas para vencer a cualquiera de esos guerreros del pueblo de Israel. Tenía el tamaño, tenía la espada, tenía el escudo, tenía todo para vencerlo. Y él continuamente lanzaba sus amenazas para hacer que el pueblo se intimidara y sirvieran al pueblo de los filisteos. Una de las descripciones interesantes es que la punta de la lanza de este guerrero, solo la punta de la lanza pesaba 7 kilos. Escuche lo que le estoy diciendo, 7 harina pan puestos allí en la punta de la lanza. Ahora imagínese qué puede hacer este hombre solo con la punta de la lanza. Es bastante, ¿ok? Se calcula que este hombre pesaba más de 250 kilos y no era de gordo, era de papiado, era de gigante, ¿ok? Así que era bastante. Pero en la Biblia se nombra otro gigante en 2 de Samuel, el capítulo 21, versículos 15 hasta el 17. Este gigante se llamaba Isbi Benod. Isbi Benod es un gigante que requiere que nos ayuden en medio de la batalla. Escuche bien, porque enfrentarlo a él puede representar la muerte. Así que necesitamos muchas veces, cuando vamos a enfrentar algún tipo de gigante, necesitamos el apoyo, la asistencia de alguna persona. Y mire que David fue un vencedor allí con Goliat. ¡Wow! Venciste a Goliat. ¡Qué maravilloso! Pero dice la escritura que después de un tiempo ya se había puesto viejo y él se atrevió a salir a la batalla para pelear y él buscó al gigante. Porque él dijo, ya yo vencí un gigante y me voy a echar otro gigante. Pues resulta que en medio de la batalla el gigante lo derriba y estaba a punto de morir. Dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel diciendo, David y sus siervos con él, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. David se cansó. A ver, ¿cuántos de ustedes se han cansado en medio de una pelea con algún gigante? Todos nos cansamos. Si el gigante es el marido, nos cansamos. Si es la mujer, nos cansamos. Y usted dirá, ¿cómo? Ya, tranquilo, déjeme avanzar en la enseñanza. Y dice que él se cansó. El 16 dice, Isbi Benod, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, aproximadamente unos 11 kilos, dice, cuya lanza pesaba esa cantidad, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al gigante, al filisteo, y lo mató.
Entonces los hombres de David le dijeron, jurando, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Esa expresión me encanta porque dice, tú eres nuestro rey, tú eres la lámpara de la nación. No vamos a permitir que salgas más a la batalla porque te pueden herir en medio de la batalla. Pero fíjense, en medio de esa lucha, este hombre se cansó. Todos nos cansamos, nos sentimos agotados, agobiados. El problema es que nosotros somos orgullosos y el orgullo no nos permite, que por cierto es uno de los gigantes que hay que vencer, el orgullo no nos permite pedir ayuda y decir, hey, necesito asistencia. ¿Sabe cuándo pedimos ayuda? Cuando ya estamos a punto de morir. Y muchas veces ni siquiera pedimos ayuda, sino que hay alguien que se da cuenta que estamos a punto de morir y viene y nos asiste y nos levanta. No seamos como David en eso. Sin embargo, sí debemos ser como ese hombre Abisai que estaba observando a los líderes, a los pastores, a las personas importantes dentro del pueblo para asistirle y para ayudarle. Amén. Amén. ¿Cómo es su actitud cuando ve que el pastor ya no da más o el líder ya no da más? ¿Cómo es su actitud cuando de repente la iglesia no está funcionando como usted pues normalmente la ve? Cuando el ministerio de adoración anda apagadito, ¿cómo es su actitud? ¿Les critica? ¿Murmura contra ellos? ¿O es usted capaz de decir, hermano, necesitas asistencia, necesitas ayuda, necesitas una mano amiga? ¿En qué te podemos ayudar? ¿En qué te podemos servir? Muchas veces usted no sabe qué problema está viviendo la gente que está aquí parada al frente. Muchas veces usted ni siquiera sabe si yo tengo rollo con mi esposa o no tengo rollo con mi esposa. Y con todo eso tengo que pararme aquí a luchar, a batallar, a darle consejería, a tratar con usted, a visitarles al que quiera que le visite. Yo no soy un pastor que le llega a las casas a la gente de sorpresa, olvídelo. Yo ese tipo de pastorado no lo consigo. Y si quiere que haga así, pues entonces le hago una lista y le llego todo el tiempo a las 11:45 de la mañana para almorzar con usted. Sí, yo tenía un pastor así, ¿sabe? Yo tenía un pastor experto en llegarle al mediodía a la gente. ¡Buena! Y la gente, ay, Dios mío, échale más agua al caldo allí. Échale una zanahoria más a la carne molida. Métele algo allí porque hay que darle al pastor. Ese tipo de pastorado a mí no me gusta. Pero uno visita al que está ahí invitando, venga, pastor, ayude aquí, venga. Bueno, aquí estamos para servir. Pero ¿cuántas personas no están pidiéndole al líder de grupo, al líder de matrimonio, están pidiéndole más y más y más y no se dan cuenta que él también puede estar necesitando la asistencia de alguno de ustedes? Solo se lo dejo allí para que lo vayan pensando. Fíjense esa frase, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Amén. Segundo gigante. El tercer gigante es el gigante llamado Saf. Saf es un gigante que no se cae fácilmente. Le llaman el gigante porfiado, porque persiste y requiere que tengamos perseverancia. Es ese problema, esa situación adversa que de alguna forma usted ha luchado con eso y eso no termina de cambiar, no termina de transformarse en nuestra vida. Y es el gigante que aparece nuevamente y usted dice otra vez. Segunda de Samuel 21:18 dice, otra segunda guerra hubo. Wow, no basta con esta primera guerra. No basta con esta primera guerra. Dice que después de esto, después de Gob contra los filisteos, entonces Sabecai Usatita, escuche bien, Sabecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Otro gigante más, diga conmigo, otro gigante más. Miren, hay gente que siempre pregunta, ¿cuándo se terminarán los problemas en mi vida? Y hay una sola respuesta, nunca. ¿Escuchó? Nunca.
La Biblia dice que Jesús nos llegó a decir, en el mundo tendrán aflicción. Si tienes un problema ahora, lo podrás superar, pero cuando lo superes, se te va a enfrentar otro. Ahora, hay algo que es importante y es que cada gigante que enfrentes te va dando las fuerzas para seguir derribando gigantes y ya no será tan difícil y te convertirás en un experto derribando gigantes en el nombre de Jesús. Mire, nuestra iglesia ha superado muchos gigantes y hoy en día hay gigantes que uno los termina de enfrentar como con mucho más rapidez. Uno dice, ya va, aquí hay otro gigante que ya hemos identificado. ¡Ta, ta! Le damos en la cabeza, agarramos las piedras, le lanzamos con la onda y listo. Y uno dice, ya, uno se va haciendo experto. Amén. Pero sabe, este gigante es persistente. Y cuando el gigante es persistente, necesita que usted tenga también perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. ¿Cuándo mi matrimonio se va a arreglar? No sé, hermano, siga haciendo talleres. No, yo dejé de hacer talleres, ya no, yo me rendí. Me rendí con este tipo, no me rendí, ya no más. Siga, persista, avance. No, ya mi hijo me obstinó la vida, me rendí con mi hijo. Avance, continúe en el nombre del Señor. Hermano, me rendí con la economía del país, no invierto más, no vuelvo a hacer nada más. Hermano, no diga eso, porque llegará el momento donde la bendición de Dios va a hacer que tu economía crezca en el nombre de Jesús. Dios está esperando que seas persistente en medio de tus problemas. Amén. Está otro gigante en 2 de Samuel 21:19 llamado Langni, el gigante del pasado. Uy. ¿Y sabe por qué le dicen a este el gigante del pasado? Porque él evocaba, de acuerdo a su contextura, de acuerdo a su característica, evocaba el nombre de un guerrero del pasado. Fíjense que dice, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elianán, hijo de Jare, Oreguín, de Belén, mató a otro gigante llamado Goliat Geteo. Goliat Geteo, que no es el mismo Goliat que venció David. Este Goliat Geteo, su nombre original es Langni, porque aparece en Primera de Crónicas 25 el nombre de Langni, pero dice que este hombre evocaba la fuerza de Goliat. Es decir, que Goliat fue un guerrero prominente y este muchacho le llamaron Goliat Geteo o la imagen de Goliat en filisteo, porque este hombre evocaba el pasado, el guerrero del pasado. El asta de su lanza era como el rodillo de un telar. Yo quiero que pienses esto. Era como el rodillo de un telar. Me puse a investigar más o menos cuánto pesaba el rodillo de un telar anteriormente y pesaba algo así como 15 kilogramos solamente la punta de la lanza. Wow, cuando uno dice esto, 15. Yo agarro una mancuerna en el gimnasio de 15 y sufro. Y este hombre era la punta de la lanza, 15 kilos. Es decir, que tenía la fuerza suficiente para derrotar a cualquiera de nosotros. Ahora quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes no están como el Quijote pensando en esos gigantes del pasado, luchando con sus gigantes del pasado? Quizás porque no ha perdonado, quizás porque no ha soltado ese pasado. Piensa en eso. ¿Cuáles son esos gigantes del pasado? Es que yo me crié en un hogar que... Ajá, ¿y qué edad tienes? Tengo 35 años, suéltalo. 35 años y todavía estás pensando en que vienes de un hogar donde papá y mamá no eran amorosos contigo. Suelta eso. En el nombre del Señor, ya basta. La palabra del Señor dice que todas las cosas son hechas nuevas. Tienes que soltar eso. No es que yo no soy amoroso, yo no soy cariñoso, yo no tengo amigos porque es que a mí en mi niñez, no, ya. Suéltalo en el nombre del Señor.
Yo recuerdo, tengo resentimientos con mi papá porque él no fue cariñoso. Hermano, libéralo de eso, perdónalo y comienza tú a ser completamente diferente en el nombre del Señor. Tienes que liberarte de ese pasado, soltarlo definitivamente. Mire, hermano, si nosotros los pastores de la iglesia nos guiáramos por el pasado, ya no estuviéramos pastoreando. Porque cada lucha del pasado se convertiría en una carga donde nos haría verles a ustedes con mucho resentimiento. Y usted dirá, bueno, ¿y qué le hicimos nosotros? No es ustedes, pero mucha gente en el pasado nos ha golpeado como pastores y de alguna manera, si nosotros no los hemos perdonado en el pasado, vamos a pensar que usted también nos va a hacer lo mismo. Y por eso un líder, una persona cristiana, un pastor, una persona llamada por el Señor, tiene que dejar todo eso atrás. Vaya caminando, soltando esas cargas en el nombre del Señor y crea que Dios está haciendo con usted cosas nuevas en el nombre de Jesús. Tiene que soltar definitivamente. Así que venzamos a ese Lanmi. Por acá tenemos a otro gigante bastante característico que le llaman el gigante de los 24 dedos. ¿Cómo así, pastor? En 2 de Samuel 21:20 dice, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, es decir, un gigante, el cual tenía 12 dedos en las manos, 6 aquí, 6 en la otra mano, y dice que también tenía 12 dedos en los pies, 6 y 6. Un deforme, 6 dedos. A veces vemos comiquitas, las comiquitas tienen 4 dedos, los cómics, ¿sí se han dado cuenta de eso? ¿O nunca lo había notado? La mayoría de los cómics tienen 4 dedos. Y nosotros tenemos 5, pero ellos tienen 6. Este gigante. Y dice que este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. En otras palabras, lo mató un primo de David. Un primo de David llamado Jonatán. Ahora, este gigante hace resaltar que él desafiaba a Israel. ¿Qué es un desafío? Un desafío es un programa de televisión de... No, eso no. El desafío termina siendo una situación contraria que te genera presión, que te genera ansiedad. Es una situación adversa donde tú te sientes que tu cuerpo ya no puede más, donde llegas a sentir que vas a colapsar, donde llegas a sentir que las fuerzas se te van. Mire, por alguna razón el programa se llama El Desafío. Yo no sé si usted ha notado que todos salen con mucha energía, pero llega un punto donde, oh, Dios mío, ya no puedo más. Y muchos se quedan en el camino. Lo mismo ocurre cuando te enfrentas a un gigante de este tipo que te desafía al punto en que tus energías se han agotado, tus fuerzas se han acabado. Estás ansioso, depresivo, estresado y dices, ya no puedo más. Este gigante requiere que lo identifiques y comiences a luchar agarrando nuevas fuerzas. ¿Sabe? Este gigante es el que donde tienes que detenerte, respirar y decir, Dios va delante de mí. ¿Cuántos dicen Dios va delante de mí? Ahora, todos estos gigantes que hemos identificado ya tienen de alguna manera una influencia diabólica bastante fuerte. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas satánicas que operan a nuestro alrededor. Y estos gigantes básicamente provienen directamente de Satanás, porque tienen una fuerza diabólica, una intención diabólica que tú y yo tenemos que vencer. ¿Por qué digo que tienen una fuerza diabólica? Por lo que ellos quieren hacer en la vida, en nuestra vida. ¿Qué quieren hacer? Primero, intimidarte. ¿Sabías tú que la intimidación proviene directamente del diablo?
Cuando alguien te intimida, es decir, te trata de anular para él sentirse más fuerte, eso es una fuerza diabólica. Es una fuerza diabólica. Y aún dentro de las iglesias puede pasar. Hay pastores que son intimidantes. ¿Sabe lo que es un pastor intimidante? El que le dice a usted, por ejemplo, si usted hace tal cosa, se va para el infierno. Por eso yo no predico de esa forma. Yo creo que usted tiene que cambiar por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo no le voy a amenazar a usted que se va a ir al infierno, aunque deberíamos todos estar atentos de que pudiéramos irnos al infierno. Pero la intimidación es satánica. O por ejemplo decirte que si usted hace tal o cual cosa, le va a venir una maldición sobre su vida. No, hermano, escuche bien, usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si usted es un hijo de Dios, Dios nos ha llamado a bendición, no a maldición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo conozco pastores, conozco apóstoles, conozco profetas, que lo único que hacen es lanzar maldición sobre la iglesia. Ahora, el gigante de la intimidación o que pretende intimidarte está por todos lados. Dice 1 Samuel 17:8, hablando precisamente del paladín Goliat, que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes simplemente siervos de Saúl? ¿Sabe lo que está haciendo este hombre al gritar y al amenazar y al vociferar? Está intimidando, y no solamente una persona, sino que lo hizo con un ejército completo. Yo a veces pienso y digo, ¿cómo es posible que un ejército como el ejército de Israel se haya sentido intimidado? Si habían visto tanto la gloria de Dios y habían visto cómo el Señor había dado victoria tras victoria, ¿cómo pueden llegar a sentirse intimidados? Lo que pasa es que por muy cristiano que uno sea, hay situaciones que te vienen a la vida y te hacen sentir que hasta ahí llegó tu fe, hasta ahí llegó tu espiritualidad. No sé si le ha pasado. Cuando, por ejemplo, dicen, no, van a invadir Venezuela, ¿cuántos cristianos no dicen, será que tenemos que irnos del país? ¿Será que nos vamos a ir? ¿Cuándo voy a volar? Tengo que salir corriendo del país. Y empezamos nosotros con un nerviosismo de tal manera que uno dice, ya va, cálmate. ¿Quién crees tú que está al control de todas las cosas? ¿Quién está al control de todas las cosas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te angustias? ¿Acaso Dios va a abandonar a su pueblo? ¿Va a abandonar a sus hijos? ¿Usted cree que Dios los va a abandonar? Entonces, si te sientes intimidado, ese gigante está haciendo un efecto satánico sobre tu vida. La intimidación es toda acción y efecto de minimizar el ánimo de las personas. La intimidación pretende obligar a la persona a paralizarse y no hacer nada. Causa mucho miedo y la Biblia claramente nos enseña que en el miedo no está el amor. Cuando hay miedo no está el amor de Dios, pero el amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. Y no es ese amor de, ay Señor, gracias por tu abrazo. No, ya el amor de Dios se mostró en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre por nosotros. Y si nosotros confiamos en el efecto de la cruz sobre nuestra vida, nosotros estaremos tranquilos. ¿Cuántos están aquí conmigo? No permitas que ningún área de tu vida sea intimidante. Todo lo contrario, descansa en el Señor. El otro efecto satánico de los gigantes es burlarse de ti. En el versículo 43 dice, y dijo el filisteo a David, y esto me llama mucho la atención porque es una burla, aunque no lo veamos de esa manera. Dijo, y dijo el filisteo a David, ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos? ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué? Este pichón que hace viniendo contra mí con palos? Y se reía y lo maldijo por sus dioses. Se burla.
Y la burla muchas veces también tiene que ver con un efecto satánico. Y lo tercero que hace los gigantes, que proviene de parte de Satanás, es que te desafían para agotarte y minimizarte. Y lo vemos en el versículo 9 de 1 de Samuel 17, que dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán mis siervos y mis siervas, o nuestros siervos y nuestras siervas, nuestros esclavos. Es un desafío, hermanos míos, que te hace sentir que mejor te quedas sin hacer nada. Es algo así como aquella persona que sabe hacer tortas, tiene una gran capacidad para cocinar, es un experto haciendo dulces, y con todo esto que ya le dije, tienes dinero en las manos. ¿Cómo que tengo dinero en las manos? Claro, el que sabe hacer torta tiene dinero en las manos. El que sabe hacer galletas tiene dinero en las manos. El que sabe cortar pelo tiene dinero en las manos. El que sabe arreglar uñas tiene dinero en las manos. Pastor, y yo no tengo nada, yo sé hacer eso y yo estoy pelando, porque no quieres atreverte a arrancar el negocio que Dios te está diciendo que arranque. El problema es que mucha gente tiene el gigante metido en la cabeza y dicen: nadie me va a comprar torta. ¿Cómo que nadie te va a comprar torta? En estos días yo andaba buscando una torta a las 10 de la noche. 10 de la noche buscando una torta para celebrarle a una persona ahí. No había torta por ningún lado. Cuando hay hermanos que saben hacer torta, cuando hay hermanos que saben cocinar, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que como estamos intimidados, estamos paralizados. Y como estamos paralizados, no prosperamos. No porque a Dios no quiera prosperarte, es porque a ti no te da la gana de prosperar. Dile que está al lado: agarra eso va contigo. No, hermano, yo prefiero un sueldito fijo. Mejor me voy para el chino para que me explote. Chino, explótame. Y el chino le dice: lo voy a explotar, bulde. A veces yo veo gente trabajando con el chino, y yo digo: hermano, ¿qué haces tú aquí si tú eres costurera? No, porque mejor es tener un 15 y un último, un sueldito fijo semanal. Y por dentro yo digo: no seas tan mediocre. No sigas así. Atrévete, lánzate, hermano. Tienes capacidades. Dios te las ha dado, no son tuyas. Dios te las ha dado. No agarres el talento y lo esconda. Dios te dice que lo multiplique en el nombre del Señor. No, yo no renuncio al Ministerio de Educación porque estoy esperando la jubilación del Ministerio de Educación. ¿Estás esperando la jubilación del Ministerio de Educación? ¿En serio? ¿Y cuántos años te faltan? Como 10 años pasando hambre. ¿En serio? Monta tú. Mire, al frente de mi casa hay una señora que ella da clase, jubilada, pero sigue dando clase. Pero esa mujer tiene como, no sé, como 10 años dando tareas dirigidas. Y tiene como 20 muchachos dándole tareas dirigidas. Y yo le digo: amiga, ¿para qué usted está dando clase? No, yo lo hago para no estar encerrado aquí, porque como en las mañanas los alumnos no vienen a tareas dirigidas, yo las doy en las tardes. Y yo le digo: ¿y ganas más con tus tareas dirigidas o con tus clases? Y la respuesta es: con las tareas dirigidas. Y cuando me dijo cuánto ganaba con las tareas dirigidas, en comparación con las clases, yo dije: no, esto es impresionante. La mujer es una experta dando tareas dirigidas. Por aquí hay gente que las conoce, ya saben de quién estoy hablando. Pero es eso, hermano, a veces no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos. Yo a veces le digo a gente que vive en Barquisimeto, que está en un lugar específico, y dices que estamos pasando trabajo. ¿Cómo usted va a estar pasando trabajo si tienes una
un cuarto que da hacia la calle. Agarre, saque al muchacho de ahí, de ese cuarto, póngalo a dormir en otro lado, monte una bodega en ese lugar y se va a dar cuenta que le va a dar dinero. Pero hermano, el gigante te ha intimidado de tal manera que tú piensas que tú no vas a poder. Te ha paralizado. Piensas que el desafío es muy grande cuando puedes comenzar con poco, creyendo que Dios te va a bendecir. En lo poco has sido fiel, en lo mucho el Señor te va a poner. Amén. Este es el año de la bendición de Dios para tu economía. Y yo lo creo, hermano. Yo lo creo en el nombre del Señor. Ahora, no confundas tus gigantes con las personas, porque muchas veces pensamos que el gigante es la esposa o el esposo. Y esto siempre me hace pensar en una amiga que me decía, que le decía a su esposo, no ella, cuando el esposo discutía con ella, no quiero que vayas a la iglesia, ella lo miraba, se paraba firme y le decía, ¿desde cuándo estás dentro del cuerpo de mi esposo? ¿Cómo te llamas y cuántos son? Y el esposo, ya decía, es efectivo, mire hermano, es efectivo. Me dejaba tranquilo. Yo le decía, ¿quién no te va a dejar tranquilo? Le decías que él era un demonio. No caigas en la ofensa. Escucha bien esto. Primero, no confundas tus gigantes con las personas. No caigas en la ofensa. Muchas veces la gente reacciona de una manera que uno dice, wow, ¿quién está hablando allí? Mira lo que dice Primera de Samuel 17 del 26 al 30. Aquí hay una escena que quiero que le prestes atención. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Mire esto. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco que tú eres soberbio y tú tienes malicia en tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es decir, es el hermano. Y el hermano, en vez de decirle, mira, no, vete de aquí. No, el hermano dijo, tú eres soberbio, tú tienes malicia en el corazón. Y dice que David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de la misma manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Qué hizo? Primero su hermano lo estaba ofendiendo. Y yo pudiera pensar que el gigante es mi hermano. Porque muchas veces los hermanos, escucha bien, no comprenden el proyecto de Dios sobre nuestra vida. Muchas veces la gente que está a nuestro alrededor no entiende lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y este hermano no lo entendió y terminó echándole basura. Pero me gusta la actitud de David. ¿Qué hizo David? David ha podido decir, ¿qué? ¿Quién eres tú para decirme todas esas cosas? ¿Usted recuerda que cuando escogieron a David, qué pasó? Yo le voy a dar este dato. El profeta mandó a llamar a todos los hijos de Isaí. Isaí sacó a sus hijos. Y el profeta lo miró a uno por uno y ninguno de ellos fue aprobado por el Señor. Y después el profeta dijo, ¿no tendrás otro por allí escondido? E Isaí recordó y dijo, sí, ahí hay un muchacho que tengo por allá cuidándome las ovejas. Y usted dice, pero ya va, pero ¿por qué Isaí hizo eso? ¿Sabía usted por qué? Porque David no era hijo del matrimonio. David era hijo de una infidelidad. No lo sabía. Él era el desechado de sus hermanos. Él era el apartado. Es tanto así que cuando él escribe el Salmo 51,
Él dice, en pecado me concibió mi madre. Él no era un hijo legítimo, era un bastardo. Pero a pesar de todo, a ese bastardo lo escogió Dios. A ese bastardo lo escogió Dios. ¿Y qué hizo el hermano de David cuando lo vio? Depositó en él toda su rabia, toda su ira. Yo te conozco, tú eres un bicho igual que tu madre, tú eres malo y a ti seguramente te van a señalar y te van a decir, ¿quién eres tú? Si tú eras así, así. Tú antes de conocer al Señor eras un sinvergüenza, eras un borracho, tú no eres nadie. ¿Quién eres tú si no tienes dinero? ¿Quién eres tú? Y usted no puede hacer caso a las personas. Porque las personas no son nuestros enemigos. Debes hacer como David. ¿Qué hizo David? Le miró y simplemente se dio la vuelta y lo dejó hablando solo. Lo ignoró. Y dice que se fue y habló con otras personas. Yo me imagino cómo habrá quedado aquel muchacho. Con más rabia. Pero ¿sabes algo, hermano? No te enfrasques con las personas. Muchas veces pensamos que la esposa es nuestro gigante. No, no. La situación con tu cónyuge no es el gigante está detrás. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de gigantes. ¿Cuántos lo creen? Entonces ya basta, hermanos míos. Despierten el nombre del Señor. ¿Cuánta gente aquí tiene la capacidad de ejercer ministerios? De ejercer grandes ministerios. Mira, yo estoy esperando que te me acerques y me digas, pastor, quiero ejercer ministerio. Muchas veces, y yo le decía ayer a una pareja, ¿qué quieres hacer? Porque siento que Dios los está llevando a otro nivel. El problema es que estoy acostumbrado a ser servidor, a estar en una puerta, y no está mal, hermano. Gracias por estar allí en las puertas, pero muchas veces me acostumbro a estar en una puerta, abriendo y cerrando la puerta cuando Dios me ha llamado a algo más. Mientras tú puedas servir, abriendo y cerrando la puerta, gloria a Dios. Pero Dios te está llevando a algo mayor. Dios te está llevando a algo mayor. Dios te está llevando a algo mayor. Dios les está llevando a algo mayor. Y el problema es que nosotros no vemos, porque tenemos la venda en los ojos y Dios diciéndonos, ven, ven, ven que quiero algo mayor. Yo no sé si se han dado cuenta cómo José toca y canta ese instrumento. Me encanta cómo lo hiciste, mi hermano. Y muchas veces nuestros músicos, uno les dice, canten. No, no. Y uno los escucha cantar por otro lado y uno dice, wow, no, no quiero. Me da pena, pa. ¿Sí me está entendiendo? Dios tiene cosas más grandes para esta iglesia. Dios tiene cosas más grandes para ti. Aquí hay personas con un talento y una capacidad enorme. No se rindan. Dios tiene cosas maravillosas. Muchas veces somos nosotros los que nos limitamos y decimos, es que ejercer un ministerio en la iglesia requiere mucho tiempo. Hermano, Dios no llama a desocupados. Dios llama a gente ocupada. Pero el que te va a dar la fuerza es el Señor. Es el Señor. ¿Cuántos lo creen?